Legislativa, que es muy importante, vos lo charlabas en el pase, porque hay temas que le preocupan a la Casa Rosada, por supuesto lo que es el tema de las jubilaciones, ahora en el Senado se viene el financiamiento universitario y por supuesto todavía está rondando qué es lo que va a pasar con el DNU de la CIDE. Solo para dejar un dato más, no va a estar en esa conversación Guillermo Francos, quien fue la persona que articuló siempre con el Congreso, que lo tuvimos muy activo durante la Ley Bases en el Congreso de la Nación, articulando con los aliados. Bueno, en esta ocasión no va a ser él quien se ponga en el rol de coordinación con estos legisladores, sino que es a través de mi ley que se hace ese llamado mañana, y me parece que es un signo también de lo que es la charla que tuvo con Macri esta semana. Bueno, muy bien. Acto en el Senado, en el Congreso argentino. Allí estaba la vicepresidente Villarruel en el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, ¿no? Y en la República Argentina tuvimos dos atentados, uno Embajada y otro AMIA, y después todos los ataques terroristas, guerrilleros de la década del 60-70, ¿no? Porque la guerrilla no empezó en el año 76, mucho antes de ese momento había terroristas en este país. Y Villarruel dijo esto. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando arranqué siendo demonizada y repudiada, Argentina, nuestra patria dorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Bueno, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Estaba allí, ¿no? Estaba ahí, el observatorio. ¿Y qué sintió? Bueno, había una energía en ese lugar muy potente, porque había víctimas de la Embajada, víctimas de la AMIA, claro. Víctimas del terrorismo. Es más, pasamos un video y también hablamos de las víctimas argentinas en el exterior del terrorismo, llámese Torres Gemelas, claro. Hamás, o sea que era un clima bastante emotivo, para decirlo de alguna manera, que además hay que rescatar que este día de homenaje lo declaró la ONU en el año 2017, claro. y es la primera vez que el Senado de la Argentina se hace honor a ese día, por lo cual eran muchas sensaciones encontradas. Comparto lo que dice la vicepresidente. Digamos, en Argentina, lamentablemente, se trató de esconder a muchas víctimas debajo de la alfombra durante muchos años. Esas víctimas no tuvieron respuesta de la justicia, las causas se cerraban, algunas ni siquiera se pudieron abrir, y se preguntan por qué. ¿Por qué les pasó esto? Y me parece que tenemos el deber y la obligación de darles una respuesta. Y esa respuesta va a ser cuando se revisen las causas, cuando se abran las causas y cuando las víctimas se les haga cumplir ese derecho a la verdad que tenemos todos los argentinos. Es simplemente eso. He escuchado a muchos sectores kirchneristas en las últimas horas, después del discurso de Villarruel, decir, pero ahora. Pero entonces atrasan 40 años o más de 40 años. Y es posible, yo creo que sí, que es un tema que venimos arrastrando los argentinos desde hace muchos años. Lo que no podemos hacer es no hablar. Porque cuando no hay justicia para una parte es imposible, cerrar grietas. Usted, su familia, usted lo vivió en carne propia. Yo lo viví en carne propia, yo expuse obviamente en este homenaje a las víctimas y conté lo que es ser víctima y lo que es sentir terror. ¿Por qué no le cuenta a los jóvenes que nos están mirando? Yo creo que quizás no sepan qué pasó con Rucci, su papá. Bueno, a mi padre lo asesinó Montoneros, Montoneros se hizo cargo de ese asesinato, dijeron que habían sido ellos, y durante muchos años se trató de ocultar, fuimos a la justicia, intentaron cerrar la causa, volvimos a la Cámara, le pidió al juez Lijo que profundice, nosotros insistimos que hay delitos de Montoneros que pueden ser declarados de lesa humanidad, y es una pelea constante, y lo que las víctimas sentimos es que si llevamos estas causas al olvido,
terminamos de victimizar a las víctimas. Lo que no podemos hacer es eso, es olvidarlos. Los tenemos que visibilizar, sobre todo porque en la Argentina durante muchos años se ha contado una parte de la historia y se ha ocultado la otra parte de la historia y se ha contado hasta en las escuelas. Acá fue sistemático lo que han hecho y nosotros tenemos que ahora que la cabeza de la gente se está empezando a abrir, simplemente a poder decirles, miren, acá pasó esto fue el resultado de esto, escuchen y saquen sus conclusiones. Yo no sé por qué se ponen tan nerviosos porque hagamos un acto sobre esto. Bueno, empiezan a hablar de teoría de los dos demonios. ¿Qué tiene que ver? Yo he escuchado las barbaridades más grandes. Hasta una noche, por leer lo que estaban poniendo, sobre todo los K en las redes, que hablaban de genocidas, tuve que explicar, lamentablemente lo tengo que explicar, qué era lo que íbamos a hacer. Íbamos a homenajear a las víctimas del terrorismo. Y si no están de acuerdo, digan que están de acuerdo con el terrorismo. Bueno, algunos lo han hecho. Lo que pasa es que los K llevaron a muchos lugares claves de su gobierno a terroristas. Por supuesto, fueron beneficiados, fueron premiados. Por eso necesitaban ocultar lo que de verdad había pasado. Porque si en el caso de mi padre decían la verdadera historia, ¿cómo pueden llamarse peronistas? Si le asesinaron claro. a la mano derecha del general Perón. Claro. De hecho, no lo era. Al hijo directo. No era la mano derecha, pero era un hijo directo del general. Absolutamente. Su papá. Por en este momento, ¿no? En esos momentos, en esos años, ¿no? Pero ese es el momento que su papá lleva el famoso... Esa foto es famosa. Su papá con el paraguas cubriendo al general. Un día muy lluvioso, cuando volvía de España, ¿no? Volvía de España, exactamente. Fue un día muy lluvioso y... ¿Usted qué edad tenía en ese momento? Y tendría 8. 8. Sí. Vimos una foto suya y de su hermano con papá. Sí. Ponela, creo que están en una mesa, ¿no? Sí, en una mesa en la cocina de mi casa. Esta. De una de mis tantas casas, porque Esta, nos teníamos que ir Claudia, mudando todo el tiempo. Chiquitita. Sí. 7, 8 años. Y ahí te diría menos. ¿Menos? Menos. Ahí te diría 5, ponele. Sí. Y a su papá lo mataron, a Rucci, que era titular de la CGT. Sí. Lo mataron los montoneros. Ellos hicieron cargo de eso. Ellos dijeron... ¿Quiénes concretamente? Bueno, la cúpula y de la cúpula hacia abajo, la complicidad de todos, por acción o por omisión. Firmenich, Bacanal Baja, Perdía. Vivo. Muchos que están vivos, que están premiados, que tuvieron cargos en el Estado, que se postularon para ser intendentes. Sí, ellos. Por eso yo digo que llegó el momento a que desde el lugar que cada uno está, yo por suerte estoy en el Observatorio de Derechos Humanos y voy a hacer cumplir, a pedido de la Vicepresidenta de la Nación, ¿reabrir las causas? Yo no puedo pedirlo, eso lo va a tener que hacer la justicia, pero sí lo que voy a hacer yo es romper con este relato sesgado de lo que pasó en la Argentina y de dónde viene el riego de sangre. La historia se mira con el ojo izquierdo nada más. Lo miraban, yo lo voy a mirar con los dos. Y quiero que sea un observatorio abierto y quiero que las víctimas del terrorismo sepan que los vamos a acompañar en esta lucha que vienen haciendo hace muchos años y que fueron silenciados. Bueno, Rodolfo Walsh, por ejemplo, tiene una estación de subte. Así ¿no? es. Berbisky es el faro periodístico, ¿no? Sí. del progresismo. Lamentablemente fueron reconocidos, premiados. Y les contaron, sobre todo a los jóvenes, una historia que no es cierta. Usaron las armas, secuestraron, mataron, asesinaron, torturaron en nombre de la revolución. En democracia, eso sí. El diputado Valdés pide el juicio político para Villarruel, por hablar de esto. ¿Y usted qué opina? Cuando lo escuché ayer me reía. Bueno, es un diputado kirchnerista, ¿verdad? Yo creo que también les pone un poco nerviosos Victoria Villarruel a los kirchneristas. No sé bien cuál es el motivo. Debiera explicar por qué homenajear a las víctimas del terrorismo. No, el motivo que dicen los K es que ella defiende a los genocidas.
No es cierto, esta es... Mira, Eduardo, me ha pasado últimamente una cosa muy loca y muy difícil de comprender. Si yo a vos te acabo de decir, hicimos un homenaje a las víctimas del terrorismo desde los años 60 y pico hasta el último 7 de octubre con Hamás, y vos me respondés, sos genocida. A ver, empecemos nuevo. Hicimos un acto del terrorismo y los expositores fueron fulano, mengano y mengano, representando a todas las víctimas del terrorismo. Te hago un video, te muestro todo y vos me decís... Está justificando a los genocidas. Exacto. Que mataron, que robaron bebés, que tiraron gente al río. Claro, no. De ninguna manera, no. Pero además de esa historia, hay otra gente que también torturó, secuestró, mató a niños de 3 años, a chicas que iban a estudiar a la universidad. En gobiernos democráticos, de Isabel Martínez de Perón, por ejemplo. Exactamente, en gobiernos democráticos. Entonces, no puede ser que esa historia la tapen. Esa historia va a salir a la luz, esa historia nos vamos a encargar de contarla, de ir escuela por escuela a decir, además de esto pasó esto. Chicos, piensen, piensen, no dejen que les digan lo que tienen que pensar. Tienen que pensar por sí solos y sacar conclusiones. Y si les molesta que se haga un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo, lo único que puedo decir de verdad es lo lamento, porque lo vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste. Claudia, le agradezco mucho haber venido. No, gracias, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias. Gaby, estoy con vos. Gracias, Edu.